Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Agentes de la policía y antidisturbios han desalojado completamente el Paseo de la Castellana en Madrid. Importante avenida, cerca de 2.000 taxistas habían ocupado la vía. En esta, la primera semana de huelga indefinida, protestan por la regulación de los vehículos de transporte con conductor. En esta operación se vivió momentos de tensión, forcejeos también con el colectivo. Un buen día tengan todos, feliz inicio de semana de labores, ya estamos casi cerrando mes de enero, en 28 de enero del 2019. Ruta del Salto los saluda y los voy a estar acompañando durante esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar en Cuba. Amanece el día de hoy golpeada por un tornado. Al menos 3 personas han perdido la vida, otras 172 resultaron heridas por el paso de un fenómeno que azotó la isla en horas de la madrugada. En La Habana, los daños estructurales en las instalaciones públicas y viviendas son cuantiosos, según reportan las autoridades. Los distritos capitales de Regla, 10 de octubre y San Miguel de Padrón. Estos han sido los sitios más afectados por caídas de árboles, postes eléctricos. También se registran inundaciones en el Malecón y otras zonas del litoral en las provincias occidentales. El fenómeno atmosférico se ha producido luego de un fin de semana de fuertes tormentas, también lluvias intensas, granizos y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Los equipos de rescate en Brasil han reanudado este lunes las tareas de búsqueda de posibles sobrevivientes tras el colapso del pasado viernes de una represa. Las operaciones habían sido suspendidas el día de ayer por temor a que pudiera quebrarse otro dique de la misma compañía minera. El río de lodo que ven en sus pantallas, los desperdicios mineros, justamente el pasado 25 de enero, destruyeron y arrasaron todo a su paso. La catástrofe deja hasta el momento 58 muertos, 305 desaparecidos. Primeros resultados tras las elecciones primarias en Bolivia. El Movimiento al Socialismo, partido del presidente Evo Morales, fue el que tuvo mayor participación en la jornada electoral, criticada ampliamente por la oposición. El MAS solo obtuvo el voto de 36.5% de casi 1 millón de sus militantes. Los detractores de Morales están afirmando que las primarias han servido como cortina de humo para que se legalice la polémica candidatura de Morales a un cuarto mandato sucesivo, luego de que el Tribunal Constitucional validara su postulación en el año 2017 y desconocer así la voluntad del pueblo expresada en el referéndum del 2016. La oposición también aseguró que es un gasto inútil si se tiene en cuenta que cada partido solo podía presentar un binomio conformado por sus candidatos a presidente y vicepresidente. Estados Unidos ha endurecido su discurso ante el régimen de Maduro. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha indicado que la Casa Blanca va a adoptar una respuesta significativa, textualmente, si percibe violencia e intimidación contra la oposición en Venezuela o el personal diplomático estadounidense en Caracas. El asesor del presidente Donald Trump igualmente ha subrayado que el apoyo de Cuba y su control sobre la seguridad de Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos, en una aparente advertencia también al gobierno cubano. Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de los Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional representarían un asalto grave al Estado de Derecho y recibirán una respuesta significativa. En un mensaje divulgado a través de redes sociales, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado 2 manifestaciones para esta semana. La primera se va a llevar a cabo el miércoles para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó también convocó otra manifestación para el próximo sábado sin ofrecer mayores pormenores al respecto. Dijo que la protesta va a tener lugar en las calles de toda Venezuela y de todo el mundo. El próximo miércoles, atención, de 12 a 2,
y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. La película de superhéroes Pantera Negra ha triunfado en la 25 edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos al llevarse el galardón al mejor elenco de una película. La exitosa cinta de Marvel recaudó 1.346 millones de dólares en todo el mundo. El premio a mejor actriz principal fue para Rami Malek por la cinta Bohemian Rhapsody, y el galardón para mejor actriz de reparto fue para Emily Blunt por Un lugar tranquilo. Los New England Patriots y los Rams se van a disputar el Super Bowl el próximo domingo 3 de febrero. Los equipos van a buscar el principal puesto en el campeonato profesional de fútbol americano. Ellos ya llegaron a Atlanta, donde se llevará a cabo esta final. Los Rams de Los Ángeles disputaron su último Super Bowl precisamente ante los Patriots para cerrar la temporada 2011. Y se enciende el debate internacional sobre la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela o presidente interino. Hay quienes, apoyándose en las acusaciones de Maduro, aseguran que se trata de un golpe de Estado. Sin embargo, expertos en la materia política han insistido en que la oposición ha movido sus piezas inteligentemente, defienden que lo han hecho completamente apegados al margen de la ley. Aclaran que los artículos, 3 de ellos de la Constitución, en los que se han basado quienes se oponen al régimen para dar este paso, ha sido considerado como decisivo para restituir un poco el hilo democrático en este país sudamericano. Los aleja de cualquier ilegalidad y, por el contrario, les otorga las facultades que hoy están asumiendo con el respaldo internacional. El oficialismo venezolano insiste en comparar los recientes acontecimientos protagonizados por la oposición desde el pasado 23 de enero con lo ocurrido en abril de 2002 contra el entonces mandatario Hugo Chávez. Estamos enfrentando, desmontando y vamos a derrotar un golpe de Estado que pretende intervenir la vida política, echar de un lado la soberanía de Venezuela e instaurar un régimen títere a los intereses del imperio estadounidense. El guión del 11 de abril, con retoques decadentes, se está pretendiendo imponer en esta época. La juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, ha sido señalada por el régimen como un acto de violación a la Constitución. Pero justamente apoyados en la Carta Magna, específicamente en el artículo 233, los representantes de la oposición han decidido declarar como ilegítimo el gobierno de Maduro. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. La estrategia fue puesta en marcha por el Parlamento, que ha calificado como usurpador al líder oficialista, luego de los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, que fueron consideradas fraudulentas y desconocidas por gran parte de la comunidad internacional. Comicios que fueron convocados por una constituyente no admitida, en los que no se le permitió a los partidos políticos de oposición más reconocidos y a los candidatos más fuertes participar. Y tampoco se realizó la actualización del registro electoral. En ese sentido, en el camino que ha seguido la Asamblea Nacional, su argumento es que no hubo presidente electo en Venezuela, porque las votaciones fueron fraudulentas. Y en tal caso, ante esa ausencia, el poder debe ser asumido de operación inmediata por el presidente del Parlamento.
sin que se incurra en ningún acto arbitrario o irregular. Vamos a ahondar en estos argumentos. Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, nos acompaña a esta hora desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Un buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Laura, la semana pasada se hablaba de una autoproclamación. Esa figura sabemos que en Venezuela no existe. No solo eso, sino que además se dice que Guaidó está amparado en la Constitución, lo decía y lo explicaba en nuestro reportaje, la juramentación del presidente de la Asamblea. ¿Cuáles son los argumentos para desmentir a Maduro, que ha afirmado que se trata de un golpe de Estado? Sí, en realidad el golpe de Estado lo ha dado Maduro desde que la Asamblea Nacional fue elegida en diciembre de 2015. Nosotros hacemos alusión a ello en nuestra página web accesoalajusticia.org en el especial El Camino a la Dictadura. Maduro se ha apropiado de todos los poderes del Estado y todos son inconstitucionales y legítimos, salvo la Asamblea Nacional, la cual ha sido anulada prácticamente desde que empezó a ejercer sus funciones. No hay un golpe de Estado. La Constitución, ustedes lo han dicho muy bien, habla claramente de que cuando hay un vacío, como en el caso que hay en Venezuela, que no hay presidente electo, porque él no fue electo, las elecciones no se verificaron, no ocurrieron en diciembre como debían ocurrir según la Constitución, el voto no fue democrático de ninguna manera y además no hubo observación de ningún tipo, contienda de ningún tipo y fue una oposición ad hoc, es decir, para esa elección, una oposición que no existía, apareció de la nada, fue registrada en el órgano electoral y la oposición real no participó porque fue anulada. Eso empezó desde 2016, por eso yo hablo del golpe de Estado del gobierno. Todos los órganos aquí son inconstitucionales y legítimos, el defensor del pueblo, el fiscal, y no existe esta figura de la autoproclamación, porque realmente primero proclamación hay es cuando hay un candidato electo que es proclamado por el órgano electoral como el ganador y luego él se juramenta. Aquí Guaidó simplemente fue designado por la Asamblea por un acuerdo formal, no en la calle. Lo que pasa es que después hubo un acto público, obviamente con sus peculiaridades como puede ser un acto en la calle, pero hubo un acuerdo formal de la Asamblea del 15 de enero que está en la página web, que incluso fue anulado por el Tribunal Supremo, que dice claramente que de acuerdo a la Constitución, al 233, al haber falta del presidente y usurpación de funciones, el presidente de la Asamblea, como bien leyeron ustedes el artículo, pues es simplemente el que le toca ser presidente de la República. Y evidentemente cuando sea posible, aunque la Constitución habla de 30 días, pero está claro que estamos en una situación muy compleja, habrá elecciones cuando haya las condiciones para verlas. Es un presidente interino y él lo ha dicho muy claro. Entonces, creo que ahí está muy claro que no hubo autoproclamación. Él lo que hizo fue juramentarse, que es un acto distinto, ya él fue designado por la Asamblea, no por él mismo, y finalmente se juramenta cumplir la Constitución, que es una formalidad simplemente. Señora Louza, lo que es cierto actualmente, y como usted dice, estamos viviendo los venezolanos una situación muy compleja, lo dice usted desde la capital. Hay dos caras. Por un lado está Guaidó, por otro lado está Nicolás Maduro. Hay posibles escenarios también, según dicen los analistas. O Maduro renuncia o los militares le dan la espalda al régimen, Maduro se aferra al poder y se queda en Miraflores, o hay una intervención militar extranjera, o también una salida concertada, que es la menos probable. ¿Cuál cree usted que de estas 5 opciones se va a dar próximamente? Bueno, obviamente yo no tengo la bola de cristal, aquí hay muchos escenarios, están pasando todos los días cosas a cada momento, las ONG estamos súper atentas, trabajamos hasta los fines de semana, todo el mundo está trabajando. Mira, realmente la última opción es la que queremos, la concertada, y yo entiendo que es la que se está buscando. Efectivamente el gobierno no cede porque esa ha sido su estrategia política incluso desde la época de Chávez, es decir, picar adelante, es decir, siempre voy hacia adelante, nunca cedo, nunca negocio, claro, con discursos tipo voy a negociar y toda esta narrativa de la soberanía y de la paz y de la conciliación, pero que en la realidad es todo lo contrario. Entonces, hay varias estrategias que ha implementado la oposición para que los militares, como es la ley de amnistía o la propuesta ley de amnistía, todavía no es una ley, está en primera discusión, aprobada,
para que pues no dejen de apoyar el régimen. Realmente sí hemos visto que, por ejemplo, el fiscal general no ha metido preso a Guaidó. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo, la número 3 y 4 de la Sala Constitucional, que dicen que debe tomar las acciones pertinentes y no ha ocurrido. Ya eso es algo. Entonces sí vemos que hay mucha ruptura en las filas, incluso militares, pero evidentemente no se termina de concretar la suficiente presión para que Maduro ceda y empiece una negociación como debe ser, porque las negociaciones no son tales, la oposición propone y el gobierno dice yo no acepto. Entonces, evidentemente no es fácil, pero hay que buscar todas las instancias correspondientes y lo que se puede hacer para que sea concertado y pacífico, porque los venezolanos no queremos otra cosa y todavía menos las ONG, ni una intervención militar, ni un baño de sangre interno, nada de eso. Entonces, bueno, hay que tratar de buscar todas las vías. Claro, evidentemente va a ser un factor esencial cuando el gobierno no pueda disponer del dinero que tiene, el oro que tienen en Inglaterra, en los bancos ingleses, el petróleo, etcétera. Entonces allí vamos a ver si negocia o no. Ese es el tema. Claro, yo creo que allí va a haber un punto de inflexión importante. La única opción no viable, Laura, es que se mantengan dos presidentes en el poder. Una tensión crítica que puede desencadenar incluso en más violencia. Eso es sin duda, ¿no? Hay un llamado a las calles, a manifestarse. Cuando la oposición hace eso, está los seguidores de Maduro llamando a una contramarcha. Sin embargo, cuán importante, y esto para concluir, es mantenerse en las calles, con una o con otra postura. Sí, fíjate, están pasando varias cosas que no necesariamente son visibilizadas. La primera es que hay más represión que la que hubo en 2014 y en 2017. Lo que pasa es que ocurre en zonas populares, no es visibilizada, no hay información suficiente y además está ocurriendo a través de los llamados colectivos o paramilitares, con métodos sumamente arbitrarios que usan incluso consignas con placas y cuestiones del gobierno, de órganos de policía del gobierno, de inteligencia, lo que vamos a denunciar pronto públicamente las ONG. Entonces, hay una situación complicada, pero sí es importante mantenerse en las calles, quizás no de la manera que hubo en 2017, porque llegó al desgaste, porque hay otras maneras ahora de hacerlo, porque hay una situación institucional clara de quiebre constitucional por parte del gobierno. Maduro no es presidente técnicamente hablando, desde ningún punto de vista. No hubo elección realmente y entonces el señor no es presidente. Entonces le toca al presidente de la Asamblea y eso para nosotros los venezolanos está clarísimo y las ONG ni hablar, y lo hemos dicho reiteradamente, incluso desde el año pasado antes que la Asamblea tomara esa posición. Entonces el tema aquí es que sí, que el pueblo, como dijo bien Guaidó, es un elemento importante para que el sistema jurídico cambie, que no sea la norma del presidente o del gobierno Maduro, y finalmente también las Fuerzas Armadas, que es la parte como de la estructura gubernamental, pues cedan y nos apoyen a los venezolanos, porque es que te digo algo, esto no es que dos presidentes invivibles, es que la situación del país es invivible. Nosotros vivimos un colapso absoluto de todo, de los servicios públicos, de la institucionalidad, aquí no hay derecho a nada. Entonces, es muy complicado trabajar, es muy complicado vivir y es muy complicado hacer cualquier cosa. Incluso para las personas que puedan ser más pudientes, aquí no hay nada y es complicado. Entonces, hay que buscar una salida institucional y pacífica porque el gobierno actual que ha habido hasta ahora no las busca, sino que reprime y sigue el mismo modelo de endeudamiento continuo y de pobreza, que es lo que nos está asumiendo cada vez más, y además de miseria y represión. Vamos a agradecer Laura Lousa, directora de la ONG Acceso a la Justicia, ha estado con nosotros desde Caracas, Venezuela. Gracias, Laura, un buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Vamos a estar conversando más adelante. Mientras tanto, vamos a revisar noticias de los Estados Unidos que tienen que ver con otros temas de interés. Empezamos con el estado de la Florida, donde una mujer, justamente de 36 años, ha sido acusada de negligencia infantil por presuntamente dejar a su hijo menor de edad encerrado dentro de un camión de mudanza sin comida ni bebida por varias horas. Según la policía, la mujer tomó esta decisión porque su novio supuestamente no quería al menor dentro de su nuevo apartamento. Enseguida la historia con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, un buen día.
¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades de Hialeah, en el noroccidente del condado Miami-Dade, detuvieron a Amy Lee Simons, una mujer de 36 años. Un testigo aseguró que vio a un menor caminando por un estacionamiento cercano a unas bodegas donde se dejan todo tipo de artículos. El sujeto le preguntó al menor qué se encontraba haciendo, por qué estaba caminando, y él le habría dicho que la mamá lo dejó abandonado dentro de uno de estos camiones con una almohada y una cobija, porque básicamente su nuevo novio no quería o no permitía que él estuviera dentro del apartamento. Y también aseguró el menor, o dentro de la declaración policial se da este testimonio del pequeño a las autoridades, donde les asegura que la madre no quería más discusiones entre él y su hermano y por eso habría tomado esta decisión. Quien hizo la denuncia directamente con las autoridades asegura que después de haber visto al niño en el estacionamiento, lo vio caminando a cerca de 1 kilómetro de donde lo había visto originalmente. Por eso decidió comprarle alimentos, ya que el menor se encontraba con hambre y también buscando dónde poder cargar, o un cargador para su celular. La mujer pues ha sido detenida por las autoridades de Hialeah bajo cargos de negligencia infantil. La edad del menor no ha sido revelada, ni tampoco si el novio de esta mujer fue detenido por las autoridades de Hialeah. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, gracias por ese reporte desde Miami. La Secretaría General de la ONU ha confirmado la llegada a Turquía de un equipo de expertos en derechos humanos cuyo objetivo justamente es investigar el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. En terreno buscan recolectar la mayor cantidad de información que sea posible sobre las circunstancias que han conducido justamente a la muerte del reportero el pasado octubre dentro del consulado de su país en Estambul. La noticia enseguida con Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día. Hola, feliz lunes para todos. La relatora para ejecuciones extrajudiciales sumarias de Naciones Unidas es quien lidera este equipo, cuya misión esencial es tratar de obtener toda la información que sea posible para conocer más de las circunstancias alrededor del fallecimiento del periodista saudí Jamal Khashoggi. Por el momento, de acuerdo con lo previsto, esa ronda de investigaciones de Naciones Unidas incluiría también entrevistas personales de la relatora y su equipo, que está compuesto también por una abogada y un médico forense, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan e incluso con su ministro de Relaciones Exteriores Ahmed Cavusoglu. Por ahora, las únicas declaraciones en anticipación que tenemos a esta visita directa a Turquía las entregó la relatora aquí en la ciudad de Nueva York, en la sede general de Naciones Unidas, en donde explicó en los siguientes términos cuál es el espíritu con el que enfrenta esta investigación independiente, la primera que se establece hasta ahora para tratar de esclarecer la muerte del periodista saudí. Arabia Saudita en sí misma ha emitido que el crimen ha sido premeditado y que involucra a agentes del Estado, ya sea que actuaron en nombre del Estado, y esto sigue siendo investigado y debatido, pero como lo veo yo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, todo esto tiene el sello de una ejecución extrajudicial y hasta que no sea probado lo contrario tendré que asumir que este es el caso. El primer punto o destino donde arranca esta investigación de la relatora es Ankara, en la capital turca. Sin embargo, también se ha previsto un desplazamiento directo a Estambul. En estas dos ciudades está ya allí la relatora en compañía de su equipo, tratando de recolectar toda la información que sea posible. Adicionalmente, en un comunicado entregado por la Comisaría de Derechos Humanos para la ONU, se precisó que parte de esas investigaciones lo que buscan es establecer no solo las circunstancias alrededor de la muerte del periodista saudí, sino sobre todo establecer la naturaleza, el alcance y la posible responsabilidad de estados o individuos en el fallecimiento del periodista saudí, reconocido en los Estados Unidos por ser colaborador, columnista del diario The Washington Post. Por ahora estará allí en los próximos días esta relatora y se espera que a futuro las conclusiones de su investigación sean presentadas a mediados de este 2019 en una conferencia especial que ha convenido la Alta Comisaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra para tratar este caso que ha generado impacto no solo en los reporteros y en los medios de comunicación a nivel internacional, sino en general en toda la comunidad internacional.
Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte. Un buen lunes para ti. Y seguimos con la Organización de Naciones Unidas porque después de casi un mes de su aprobación en la Asamblea General, la aplicación del Pacto Global para una migración segura, una migración ordenada, regulada, enfrenta innumerables retos. El primero de ellos, países receptores de olas masivas migratorias que se oponen a dicho acuerdo, tal es el caso de Hungría y Estados Unidos. Enseguida el informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Y que los deja oportunidad para que vea la cultura que muchos de nosotros llevamos. El aspecto que resalta Cristian Giovanni Ramos, uno de los inmigrantes hondureños que llegó a la frontera sur estadounidense en busca de refugio en Estados Unidos, es uno de los argumentos con los cuales 152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta. Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos. Y es que son más de 250 millones los rostros humanos del drama que representa la migración, tanto para quienes lo dejan todo atrás y tratan de avanzar a ciegas hacia un futuro mejor, como para las comunidades receptoras. El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas, pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo, el instrumento realmente puede generar una transformación. Pero a casi un mes de su masiva aprobación, los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría. La migración es un fenómeno peligroso. Ha probado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino. En el mismo sentido, Estados Unidos votó contra la iniciativa. Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluyendo la Declaración de Nueva York, representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global a expensas de los derechos de la soberanía de los estados para manejar sus sistemas migratorios de acuerdo a sus propias leyes, sus políticas y sus intereses nacionales. No obstante, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra, a propósito firmadas por Estados Unidos. Es cierto que el pacto no es de obligatorio cumplimiento. El pacto no obliga a nadie, pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados. Sin embargo, el pacto se fundamenta en los principios de la Convención de Refugiados. Pero el tema ha sido vergonzosamente politizado, incluso el dolor de los exiliados. A pesar de los retos, ni inmigrantes como Cristian Giovanni Ramos, ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social, pierden las esperanzas. En un mundo en el que están bajo riesgo los principios de la cooperación global, es estimulante ser testigo de la histórica aprobación de este instrumento. Vamos a un pequeño corte comercial aquí en la mañana de NTN 24, el canal de las Américas. Enseguida volvemos con imágenes del rescate en Brasil, luego de la avalancha sufrida el fin de semana. Un perro que ha sido rescatado por un equipo de bomberos en una de las casas afectadas por este fenómeno natural. Ya volvemos con estas imágenes y con el tema. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa hablando de que otro país se suma al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Australia anunció este domingo que apoya al líder de la Asamblea Nacional a pedir una transición democrática lo más pronto posible. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también anunció ayer que su nación reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela. En Guatemala le han dado el último adiós a Felipe Gómez, este menor de 8 años que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza el pasado diciembre tras haber cruzado irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos junto con su padre. Con una pequeña caravana, muchas flores, su familia y habitantes de la aldea Yalambojoch han despedido a este pequeño que buscaba junto a su familia un mejor futuro en la Unión Americana. Según el reporte, Felipe presentaba síntomas de gripe antes de morir, aunque aún no se han esclarecido las causas de este fallecimiento. Son 115 los muertos por la explosión en una toma clandestina de gasolina en el estado mexicano de Hidalgo. El pasado 18 de enero, un grupo de pobladores reventó un ducto, ha empezado a sustraer el combustible. 2 horas después se registró esta detonación. 32 personas permanecen hospitalizadas tras sufrir graves quemaduras.
En Brasil, tras la ruptura del dique en la represa de Brumadinho, las autoridades trabajan contrarreloj para rescatar a sobrevivientes en medio del lodo. Ahí vemos a este animal, este perro que fue sacado por un equipo de bomberos en una de las casas afectadas por la avalancha. El animal llevaba en el lugar 2 días sin comida, sin agua y se encontraba amarrado con una cadena. El perro estaba visiblemente asustado, fue trasladado ya a una zona segura. El Ministerio Público de Minas Gerais ha solicitado a la compañía de forma inmediata que habilite el rescate de animales presos en el lodazal, entre los que se encuentran las aves, están vacas, caballos, perros e incluso monos. La Policía Nacional de Filipinas ha elevado este lunes la alerta por terrorismo en todo el país. La medida fue adoptada tras el atentado del domingo en Jolo, el sur del país, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El hecho de violencia ha dejado 20 muertos, un centenar de heridos. 2 bombas explotaron con 15 segundos de diferencia durante la misa dominical en el interior y el exterior de la Catedral Nuestra Señora del Monte Carmelo de Jolo, la capital de la provincia de Sulu. Un incendio ha arrasado una montaña en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Videos en redes sociales muestran que el fuego ha consumido el terreno, las columnas de humo también que generó. Las autoridades no han emitido órdenes de evacuación a pesar de la emergencia. El senador estadounidense Marco Rubio asegura que Estados Unidos le ha dado el control de las cuentas bancarias del Estado venezolano al presidente interino Juan Guaidó. El político lo difundió esta noticia a través de su cuenta en Twitter. Hasta el momento la Casa Blanca no ha confirmado ni ha desmentido la afirmación de Marco Rubio. Enseguida Carolina Valladares desde la capital estadounidense nos tiene el tema. Carolina, un buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. La noticia la dio a conocer Marco Rubio, senador por la Florida y también artífice de las relaciones de la política exterior de Estados Unidos con Venezuela. Lo hizo a través de Twitter, eso sí, lo hizo mencionando un link del diario estadounidense Wall Street Journal, que venía a decir lo mismo, que el pasado viernes fue cuando el gobierno de los Estados Unidos dejó el control de las cuentas tanto del gobierno de Venezuela como del Banco Central de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó. Eso sí, desde el tuit de Marco Rubio, la Casa Blanca no ha entrado ni a confirmar ni a desmentir esta información, pero decir que el pasado viernes sí que la había adelantado. Tampoco se sabe si esta medida afectaría las cuentas que ya actualmente están congeladas. El gobierno de Estados Unidos ha dado el control de las cuentas del gobierno venezolano y el Banco Central venezolano en Estados Unidos al legítimo presidente interino Juan Guaidó. También en las últimas horas se ha conocido a través del secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, que Estados Unidos ha reconocido como encargado de negocios a Carlos Vecchio, quien era, recordemos, la persona que había nominado para este cargo el propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y por su parte, decir que la que hasta ahora ocupaba este cargo aquí en Washington, Lisette Hernández, ha regresado ya a Caracas. Este es el reporte de Carolina Valladares para NTN 24. Adelante. Gracias, Carolina. Y Guaidó justamente ha convocado a los venezolanos a tomarse las calles del país en nuevas manifestaciones, luego de varias acciones realizadas este fin de semana en las que tuvieron acercamiento con las fuerzas militares, llevando la amnistía a los miembros. En Caracas, Daniela Zambrano tiene el reporte. Daniela, un buen día. Hola, ¿qué tal, Ruth? Muy buen día. El anuncio lo hizo luego de participar en una Eucaristía en honor a las personas que han fallecido durante las protestas antigubernamentales. Aseguraba Juan Guaidó que se debe mantener la presión en las calles y por eso ha convocado a los ciudadanos a manifestar el próximo miércoles de 12 a 2 de la tarde en el lugar donde se encuentren. Y el próximo sábado sí será una movilización que en los próximos días se dirán los puntos de partida y de llegada. Veamos parte del anuncio que hiciera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas,
en sus puestos de trabajo. Y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. Guaidó agradeció el respaldo de la comunidad internacional, los pronunciamientos que se han hecho desde la Organización de Estados Americanos y desde la sede de Naciones Unidas, de aquellos presidentes que lo han conocido a él como presidente interino de Venezuela, y el plazo que ha dado la Unión Europea de 8 días para que se convoquen, se anuncie la convocatoria a elecciones en Venezuela. Ha dicho Juan Guaidó que van por buen camino. Venezuela, vamos muy bien, hemos avanzado a pasos agigantados. Debemos continuar también con las asambleas populares en cada uno de los espacios para informarnos y ubicar cada uno de los espacios, así que contamos con ustedes, cuenten con no solamente este servidor, sino todo el Parlamento Nacional, toda la fuerza unitaria y todo el desarrollo que se le está dando a cada uno de estas acciones. Una vez más envió un mensaje a los militares, a la Fuerza Armada, que no dispararan contra el pueblo. Aseguraba Juan Guaidó que ellos se deben a la Constitución y pidió una vez más respetarla. Este fue el mensaje a los militares. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No reprimas manifestaciones pacíficas como lo han sido. El día de ayer también hubo una actividad convocada precisamente por la directiva de la Asamblea Nacional, entregar una fotocopia del proyecto de ley de amnistía para civiles y militares que colaboren con un gobierno de transición. Esto tuvo distintos matices. En algunas comandancias fue recibida esta ley, en otras fue quemada por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que las recibieron. En La Casona, por ejemplo, rompieron el proyecto. En otras fueron de diferentes, pero fueron tónicas diferentes, pero en sí la directiva de la Asamblea Nacional ha insistido en que hay que enviarle ese mensaje a los militares y continuarán llevando la ley de amnistía a todos los destacamentos del país. Ruth. Justamente, Daniela, tú has tocado este punto importantísimo, el hecho de dar estos mensajes a los militares. De parte de Juan Guaidó, lo hizo desde el principio, ahora lo ha dicho, se pongan del lado de los ciudadanos, permitan la entrada de ayuda humanitaria, por ejemplo. Además de verlo a Padrino López saliendo en su alocución la semana pasada, el jueves o el viernes, diciendo que ellos respaldan a Nicolás Maduro. ¿Qué otro tipo de manifestaciones, a no ser de los militares que están fuera de Venezuela, que sí han dado el respaldo a Guaidó, qué tipo de manifestaciones se han visto dentro de los militares que están todavía viviendo en Venezuela, con respecto a estos llamados que hace el presidente interino? Bueno, según las declaraciones que ha dado tanto Juan Guaidó como otros diputados de la Asamblea Nacional, el mensaje está llegando a la Fuerza Armada. Ellos aseguran que este continuo llamado que le hacen a los militares les llega, pues la familia militar también padece de la situación difícil económica y social que atraviesa Venezuela. Ellos también tienen familiares que están pasando hambre, que no encuentran las medicinas cuando van a un hospital, y aunque no haya públicamente estas manifestaciones tan seguidas como quisiera la población venezolana, ellos insisten en que el mensaje va a llegar y por eso continúan llevando esta ley de amnistía a cada destacamento. Era variada, como te decía, la reacción que tuvieron el día de ayer los militares. Uno la quemó en frente de las personas que se le otorgaron, otras la recibieron con recelo, otros públicamente simplemente agarraron el documento, pues sabrán ellos si luegamente lo ojearán, lo chequearán, pero la Asamblea Nacional va a insistir en eso. Ellos aseguran que es el único componente que falta para lograr una transición en Venezuela. Recordemos que la cúpula militar se ha pronunciado a favor de Nicolás Maduro, lo reconoce como jefe de Estado y continuamente el ministro de Defensa lo ha reiterado, que ellos reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y no a Juan Guaidó, a quien aseguran se autoproclamó y decían que eso era inconstitucional. Daniela, gracias por tu reporte desde la capital venezolana. Nos vamos ahora a Madrid, donde, como lo decías bien, ciudadanos venezolanos se acercaron hasta el consulado de su país para entregar a los funcionarios esta ley de amnistía, este proyecto. Cuando intentaron entregar la ley, un funcionario la rompió en pedazos. La noticia enseguida con Marcelo Moncayo. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes, tal como se anunció a través de distintas redes sociales muy temprano este día. Ciudadanos venezolanos, representantes de distintos sectores se acercaron hasta el Consulado General de Venezuela en Madrid con el objetivo de entregar a los funcionarios de esta sede diplomática la ley de amnistía. Pese a los esfuerzos que se dieron, ningún funcionario de este consulado quiso ingresar, a tal punto que los guardias de seguridad de esta sede diplomática cerraron las puertas e impidieron el ingreso de cualquier ciudadano venezolano, inclusive de los que venían a hacer gestiones particulares. Esto generó molestias entre los venezolanos que llegaron hasta este lugar, quienes exigían el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es un incentivo a todo aquel que colabore para restituir la democracia en Venezuela y que se le está ofreciendo el perdón. Porque vamos a estar claros, hay una complicidad con la usurpación que se está cometiendo también a partir del 10 de enero. Y lo que se le está pidiendo a la gente es que todo eso será perdonado en la medida que colaboren, estamos hablando civiles y militares y funcionarios públicos en el extranjero, con esta etapa de transición que es totalmente constitucional y totalmente legítima, apoyada por el pueblo en cabildos abiertos. Es que se niegan, están asustadísimos los que están adentro. Cuando les entregamos la ley de amnistía, dicen, no me la des porque el otro muchacho estaba afuera y rompió la ley de amnistía. Quería que la sacara y yo digo, no, sácala tú, entrégala afuera. Solamente queríamos entregar este documento. Eso era todo. De amnistía, solamente. Hemos venido en paz, hemos venido tranquilos, hemos venido totalmente convencidos y respetuosos con la gente del consulado. Veníamos a entregar este documento. Televidentes de la mañana y además los ciudadanos venezolanos rechazaron la postura del presidente del gobierno español Pedro Sánchez de dar 8 días a Nicolás Maduro para que convoque elecciones en Venezuela. Si ellos quieren esperar 8 días, se lo respetamos, pero no hay otra manera. No puede haber elecciones presidenciales convocadas por la dictadura. Elecciones en dictadura ya hubo el año pasado y no se resolvió el problema. La única manera que se resuelve el problema es que haya elecciones en libertad. Y elecciones en libertad solo las garantiza Juan Guaidó como presidente constitucional venezolano. Sin embargo, esperamos que se cumpla ese lapso para que se reconozca al gobierno de transición encabezado por Juan Guaidó. Amigos televidentes y además los ciudadanos venezolanos aseguraron que sus acciones desde el extranjero continuarán porque ellos quieren insistir a nivel internacional en que Juan Guaidó es el presidente legítimo y constitucional de Venezuela. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Marcelo, hasta pronto. Gracias. Y antes de irnos al corte comercial, vamos con las impresiones del Papa Francisco. Ha asegurado que le asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela. Lo ha dicho a bordo del avión que lo lleva de vuelta a Roma después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. El pontífice ha dicho estar dispuesto a mediar para lograr una salida a la crisis política, si así se lo pide. Lo que siento, yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica, que es lo que me asusta. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Y Cuba amanece golpeada por un tornado. Al menos 3 personas han muerto, otras 172 resultaron heridas. El paso del fenómeno ha azotado la isla en las horas de la madrugada. En La Habana, los daños estructurales están en las instalaciones públicas, también viviendas, han sido cuantiosos, según lo reportan las autoridades. Los distritos capitales de Regla, 10 de octubre y San Miguel de Padrón son los sitios más afectados por la caída de árboles, también postes de energía eléctrica. Se registran también inundaciones en el Malecón y otras zonas del litoral de las provincias occidentales. El fenómeno atmosférico se produjo luego de un fin de semana con fuertes tormentas. También hubo lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Y los equipos de rescate en Brasil han reanudado el día de hoy las tareas de búsqueda de posibles sobrevivientes tras el colapso del pasado viernes de una represa. Las operaciones habían sido suspendidas el día de ayer por temor a que pudiera quebrarse otro dique de la misma compañía minera. El río del Lodo, los desperdicios mineros el pasado 25 de enero destruyeron todo a su paso. La catástrofe deja hasta el momento 58 muertos y 305 desaparecidos.
El presidente de este país, Jair Bolsonaro, es sometido hoy a una cirugía en el hospital de Sao Paulo, en la que se le va a retirar la bolsa de colostomía que carga desde que fue apuñalado en un mitin político en septiembre pasado. Esta es la tercera intervención quirúrgica tras el atentado del que fue víctima en un mitin político. Según la información oficial, el presidente Bolsonaro, de 63 años, va a tener que permanecer 48 horas en absoluto reposo, tiempo en el que será reemplazado por su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Bolsonaro debe permanecer 10 días en el hospital. En un mensaje que ha sido divulgado a través de sus redes sociales, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a 2 manifestaciones para esta semana. La primera se va a llevar a cabo el miércoles para exigir a los militares que se pongan del lado del pueblo, del lado de los ciudadanos y que permitan la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó ha convocado otra manifestación para el sábado, sin ofrecer mayores pormenores al respecto, solo que la protesta tendrá lugar en las calles de toda Venezuela y de todo el mundo. El próximo miércoles, atención, de 12 a 2. Y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. Estados Unidos ha endurecido su discurso ante el régimen de Maduro. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha indicado que la Casa Blanca va a adoptar una respuesta significativa, textualmente lo ha dicho, si percibe violencia e intimidación contra la oposición venezolana o al personal diplomático estadounidense en Caracas. El asesor del presidente Donald Trump igualmente subrayó que el apoyo de Cuba y su control sobre la seguridad de Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos, en una aparente advertencia también al gobierno cubano. La película de superhéroes Pantera Negra ha triunfado en la edición número 25 de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos al llevarse el galardón al mejor elenco de una película. La exitosa cinta de Marvel recaudó $1.346 millones en todo el mundo. El premio Mejor Actor Principal fue para Rami Malek por la cinta Bohemian Rhapsody y el galardón para la Mejor Actriz de Reparto fue para Emily Blunt por Un Lugar Tranquilo. Los New England Patriots y los Rams se van a disputar el Super Bowl el próximo 3 de febrero. Estos equipos van a buscar el principal campeonato profesional de fútbol americano. Ya han llegado a Atlanta, donde se va a llevar a cabo la final. Los Rams de Los Ángeles disputaron su último Super Bowl precisamente ante los Patriots para cerrar la temporada en el año 2001. El ex senador colombiano Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez asume como nuevo secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, integrada por 4 países que busca impulsar el desarrollo en la región. Por consenso de los cancilleres y ministros de Comercio Exterior del bloque, ocupará el cargo hasta el 2023, en reemplazo de su compatriota Héctor Quintero, elegido en octubre del 2018, pero que presentó su renuncia por motivos de salud. La designación de Pedraza se realizó en Lima, donde tiene su sede la organización. Él es un abogado de la Universidad El Externado de Colombia, especialista en gestión de entidades territoriales y experto en telecomunicaciones. Durante su trayectoria pública se desempeñó como concejal, diputado, representante de la Cámara de Boyacá, siempre por el Partido Conservador. Como secretario general debo lograr viceministro de Relaciones Exteriores. Vamos a saludar aquí en nuestro set a Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24.
Gracias, Ruth, por la oportunidad de podernos dirigir a toda la teleaudiencia en el continente a través de este importantísimo programa de opinión. Y justamente para la teleaudiencia del continente, ¿con qué expectativa usted asume el cargo de secretario general de la CAN? Primero tengo un gran reto y es desarrollar una reingeniería que viene diseñándose desde el año 2013 y 2014 y que además aproximándose este año por casualidad. La CAN nace en Colombia y un colombiano tiene la posibilidad de conmemorar los primeros 50 años y ese es el escenario perfecto para hacer la presentación de esta reingeniería de lo que yo he denominado la CAN siglo XXI. Es decir, una comunidad andina que prospecte para crear condiciones que permitan que hacia los 110 millones de habitantes en los 4 países pueda haber un mejor estándar de vida y desde luego eso redunde en el mejoramiento de sus condiciones de vida económicas y sociales a través de todos los campos de acción de la CAN que son absolutamente grandes. Hablemos, señor Pedraza, un poquito de la importancia de la CAN respecto a otros organismos que se conocen en la región, Mercosur, UNASUR. ¿Cuál es el papel de la Comunidad Andina de Naciones? Nosotros en primer lugar tenemos una responsabilidad frente a una serie de decisiones. La CAN ocupa un especial espacio porque es un organismo internacional que tiene y toma decisiones que son vinculantes, valga decir, son obligantes, obligatorias, y tiene que ver en tantos aspectos como los que tenemos inmediatamente en la bandeja nuestra, en asuntos de interconexión, en temas que tienen que ver con transporte de carga y de pasajeros, en temas migratorios, en asuntos de sanidad, de ambiente, animal, vegetal y naturalmente humana, en temas que tienen que ver con telecomunicaciones y que es un asunto que a mí me apasiona muchísimo. Por ejemplo, estamos a punto de mantener vigentes unos estudios en mesas técnicas para que muy pronto una de las más rápidas decisiones sea eliminar el cobro por la tarifa de roaming entre Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, es decir, en toda la jurisdicción de la CAN, que son 4 millones de kilómetros. Claro, eso sería estupendo y lo hablo por conveniencia también. Así es. Ahora, secretario general, estamos dialogando aquí con el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Usted decía que este organismo va a tomar decisiones vinculantes o trata temas que tienen que ver con la región, la migración, lo ha dicho usted. El tema de la migración y el éxodo de venezolanos que salen a distintos puntos de esta parte de América. ¿Cómo va a ser abordada por los países que integran la CAN? Lo primero que nosotros hacemos es todo el esfuerzo y los votos de intención para que, como toda la comunidad internacional, estamos clamando que muy pronto se restablezca el orden democrático en Venezuela, que muy pronto el pueblo de Venezuela pueda ir a las urnas a hacer unas elecciones libres, amplias, por supuesto democráticas, y que una vez que esté en estabilidad la democracia, incluso Venezuela pueda volver a ser parte integrante como lo fue miembro fundador de la CAN. Esto es todo el cordón geográfico y social de este sector del continente y anhelamos que se pueda llevar a cabo. Y hoy, naturalmente, que tenemos una preocupación enorme porque la inmigración ha comprometido todo el cordón, todo el corredor, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, bueno, y baja hasta Chile. Y este es un fenómeno que naturalmente no corresponde exclusivamente a un país en particular, ni a la comunidad en particular. Es un fenómeno realmente mundial y por eso se hace un llamado a toda la comunidad internacional para que contribuya, porque aquí hay que ejercer unas acciones incluso de tipo humanitario y de manera inmediata. Se habla de Prosur. Ha sido el presidente Duque, también el presidente de Chile, Piñera, que incluye justamente este planteamiento de Prosur, integración económica. ¿Se debilita de esta forma la Comunidad Andina de Naciones creando este organismo Prosur? Estoy en la convicción que no. En el continente latinoamericano existen otros organismos que cumplen unas funciones determinadas. En algunos compartimos territorio de acción, en otros son distintos. Yo creo que el instrumento que en su momento patrocinó el presidente Chávez, creando esta institución o organismo internacional, lo hizo más con el ánimo de tener un instrumento político de penetración regional. Recordemos que en ese momento Chile, Argentina, Brasil, por supuesto el propio Venezuela, Ecuador y Bolivia tenían una simpatía en sus gobiernos de izquierda, pero hoy que el péndulo viene a la derecha creo que tenemos unas obligaciones muy grandes y al contrario pienso que desde luego la propuesta del presidente Iván Duque de crear a partir de esa mámpara, de ese esquema que había ya, llamémoslo como de esa estructura, algo que tenga que ver con una unidad política en América Latina, pero naturalmente en muchos asuntos la CAN puede ser el receptor de todas estas iniciativas. Creo que en temas de mercados, creo que en temas de identidad de personas, creo que en tema de migración, creo que en tema de salud, creo que en temas como los que he mencionado,
la organización propicia, perfecta para poder hacer eso, que de paso crea un fortalecimiento a la CAN. Por eso estamos hablando de un relanzamiento de la CAN, por eso estamos hablando de proyectarla como una comunidad, digamos, moderna, de avanzada. Tiene que ser así, tiene que ser transformada para que, pues, desde luego, cumpla el papel misional para el cual en su filosofía fundacional se hizo, que es darle prosperidad a sus pueblos, integración, manteniendo la autonomía, pero por supuesto un desarrollo equilibrado a todos estos tantos millones de habitantes de los 4 países. El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, el señor Jorge Hernando Pedraza. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Gracias, Ruth. Al cierre, vamos también a hacer un capítulo especial de Bicentenario. Durante los 5 años de mi mandato cumplirán 200 años de fundados de independencia, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, así que estableceremos una programación especial y naturalmente seremos un motor impulsor para que las naciones hagan unos sendos programas que permitan que no solamente sean unas conmemoraciones, sino que se pague con muchas obras la huella histórica de haber sido los 200 años de la independencia en cada una de nuestras naciones. Muchas gracias por la oportunidad y estamos esperando avanzar muchísimo. Gracias a usted, un buen día. Vamos ahora a hablar de los resultados, los primeros al menos tras las elecciones primarias que se celebraron en Bolivia. El movimiento al socialismo, el partido del presidente Morales, fue el que mayor participación tuvo en esta jornada electoral, que ha sido criticada por la oposición. El MAS solo obtuvo el 36.5% de casi 1 millón de sus militantes. Los detractores de Morales, ¿qué dicen? Afirman que las primarias han servido como una cortina de humo para que se legalice la polémica candidatura de Morales a un 4º mandato sucesivo. El presidente boliviano Evo Morales obtuvo este domingo el respaldo de poco más de 1/3 de sus militantes, un 36,5% en unas primarias celebradas por primera vez en el país, boicoteadas por la oposición. Los principales líderes opositores anunciaron que no irían a las urnas en una votación que consideran un gasto inútil, ya que solo se podía votar a una candidatura por partido y porque lo ven como un intento del oficialismo de avalar una candidatura de Morales que consideran ilegal. La oposición fue a votar solo lo mínimo necesario para habilitar sus candidatos de cara a las generales en octubre de este año, con porcentajes de un máximo del 7% e incluso se quedaron en poco más de 3%. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, quien anunció en la sede central de La Paz los resultados preliminares, ya que los definitivos pueden tardar hasta 3 días, reconoció que quedan retos y desafíos en cuanto a la participación, que era voluntaria, mientras que en las generales es obligatoria. Carlos Mesa, candidato a la presidencia por la Alianza Comunidad Ciudadana, el mejor situado en las encuestas junto al propio Morales, logró el voto del 5,3% de su militancia. Mientras que el órgano electoral comunicó los resultados preliminares, en el exterior de la sede central del ente electoral, colectivos ciudadanos críticos con las primarias celebraban una vigilia por la democracia. Ya regresamos con La Mañana. Antes de terminar el programa, vamos a revisar lo que es noticia en el mundo. Cuba amaneció golpeado por un tornado, 3 personas han perdido la vida, 172 resultaron heridas por el paso de este fenómeno que azotó la isla en horas de la madrugada. En La Habana, los daños estructurales en instalaciones públicas, también en viviendas, han sido cuantiosos. Los distritos capitales de 10 de octubre, Regla y San Miguel de Padrón, son los más afectados por la caída de árboles. También hay cortes de energía eléctrica. Se registran inundaciones en todo el malecón y en otras zonas del litoral de las provincias occidentales. Los equipos de rescate en Brasil han reanudado el día de hoy las tareas de búsqueda de los sobrevivientes o posibles sobrevivientes tras el colapso del pasado viernes de una represa. Las operaciones habían sido suspendidas el domingo por temor a que pudiera quebrarse otro dique de la misma compañía minera. El río de lodo y los desperdicios mineros del pasado 25 de enero destruyeron todo a su paso. La catástrofe deja hasta el momento 58 muertos y 305 desaparecidos. En un mensaje que ha sido divulgado a través de redes sociales, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a los manifestantes para esta semana. La primera se va a llevar a cabo el día miércoles, una marcha. Se exige a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó también ha convocado otra manifestación el próximo sábado y ha dicho que se va a realizar
una protesta en las calles de toda Venezuela y de todo el mundo. El próximo miércoles, atención, de 12 a 2. Y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. Y de esta manera han amanecido las sedes diplomáticas reconociendo al presidente interino de Venezuela. Pósters y fotos de Juan Guaidó en las respectivas casas en Chile, en Italia y en El Salvador. Se desconoce quiénes son los autores de los carteles en los que Guaidó aparece con la banda presidencial cruzada. Los afiches fueron pegados en un momento álgido en el país. Recordemos que en la oposición justamente intenta tomar el control del país. Les quedamos debiendo la imagen. El gobierno de Estados Unidos ha aceptado a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington después de que el miembro de la oposición fuera designado para este cargo por Juan Guaidó, quien es el presidente interino. Al desconocer al segundo mandato de Nicolás Maduro, que ha sido considerado ilegítimo, Vecchio, coordinador político del Partido Voluntad Popular, el mismo partido de Guaidó, lleva más de 4 años exiliado en la Unión Americana debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con las protestas del 2014 en Venezuela, que derivaron en hechos violentos. Los resultados de las elecciones primarias en Bolivia, el Movimiento al Socialismo, partido del presidente Evo Morales, tuvo mayor participación en esta jornada electoral, que ha sido criticada por la oposición. El MAS solo obtuvo el voto del 36.5% de casi 1 millón de sus militantes. Los detractores de Morales afirmaron que las primarias han servido como cortina de humo para que se legalice la polémica candidatura de Morales a un cuarto mandato sucesivo, luego de que el Tribunal Constitucional validara su postulación en el 2017. Desconocer así la voluntad del pueblo expresada en el referéndum del 2016. La oposición también ha asegurado que es un gasto inútil si se tiene en cuenta que cada partido solo podía presentar un binomio, es decir, conformado por sus candidatos a presidente y vicepresidente. Vamos a agradecerles a ustedes su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24 en este lunes. Siga con nuestra buena programación.